Las rosas eran blancas. Eso es lo primero que vio Alicia cuando el pasillo terminó. No terminó con una puerta, no terminó con una pared, simplemente dejó de ser un pasillo y se convirtió en un jardín, con la misma lógica silenciosa con que un sueño cambia de escenario sin pedirle permiso a nadie. Un jardín enorme, interminable, con rosales que llegaban a una altura que no tenía sentido, más alto que los árboles que Alicia conocía, más alto que las casas de Oxford, extendiéndose hacia ese cielo sin color que ya empezaba a sentirse como algo normal, lo cual era en sí mismo una señal de alarma. Cuando lo que no debe ser normal empieza a sentirse normal, algo dentro de uno ha empezado a ceder. Las rosas eran blancas, completamente blancas, pero Alicia se detuvo después de 3 pasos porque notó algo que desde lejos no se notaba. Las rosas no eran blancas por naturaleza. Había figuras en el jardín, pequeñas, encorvadas, moviéndose entre los rosales con pinceles en las manos, cubriendo cada pétalo con una capa de pintura tan blanca y tan espesa que desde lejos parecía nieve. Trabajaban en silencio, con la concentración desesperada de quien sabe que si para, algo terrible ocurriría. Alicia se acercó a la más cercana. Era una carta de la baraja, un 2 de corazones, con piernas y brazos, y un rostro que miraba hacia el suelo mientras trabajaba, negándose a levantar la mirada. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Alicia. La carta no respondió. ¿Por qué pintas esas rosas? Silencio. ¿De qué color eran antes? La carta de 2 corazones se detuvo. Apenas un segundo. El pincel quieto sobre el pétalo. Y en ese segundo, antes de que volviera a moverse, Alicia vio lo que había debajo de la pintura blanca. Rojo. Un rojo tan oscuro que casi era negro. El rojo de algo que no es pintura. La carta volvió a trabajar. Más rápido esta vez. Como si Alicia no hubiera preguntado nada. Como si Alicia no estuviera ahí. Y entonces, desde algún lugar profundo del jardín, llegó el sonido. No era un grito, no era una orden, era algo más difícil de describir que eso. Era el sonido que haría el silencio si el silencio pudiera moverse. Las cartas lo escucharon y todas en el mismo instante dejaron de moverse. Los pinceles quietos, las cabezas bajas, la respiración contenida con la desesperación de quien sabe que respirar demasiado fuerte puede ser suficiente razón. Alicia giró. No hubo procesión, no hubo fanfarria, no hubo cortejo de soldados ni damas de compañía, ni ninguno de los aparatos con que los poderosos anuncian su llegada, para que el mundo tenga tiempo de prepararse. Simplemente estaba. Un momento no estaba y al siguiente estaba. Como están las cosas que siempre han estado ahí y que solo se vuelven visibles cuando deciden ser vistas. Era alta, más alta de lo que debía ser posible para una figura humana. Vestida de negro,
no de rojo como Alicia hubiera esperado. Un negro tan absoluto que no reflejaba la luz, sino que la absorbía, que la consumía, que hacía que el espacio a su alrededor pareciera más oscuro, simplemente con su presencia. Tenía una corona, pero no era una corona de oro ni de piedras preciosas. Era una corona de espinas, finas, negras, que se enredaban entre sí con la geometría perfecta e imposible de las cosas que crecen sin que nadie las plante. Y su rostro era el de una mujer muy hermosa que había dejado de serlo hace tanto tiempo que ya no recordaba haberlo sido. No era un rostro feo, no era un rostro vacío, un rostro del que toda emoción había sido retirada con la precisión de un cirujano, dejando solo rasgos, la estructura, la superficie, como una máscara que hubiera olvidado que es una máscara. Excepto los ojos. Los ojos no estaban vacíos. Los ojos eran los únicos vivos en ese rostro. Y eso era, precisamente, lo más aterrador. Porque lo que vivía en esos ojos no era crueldad, no era malicia, ni ninguna de las emociones que reconocemos como peligrosas. Porque lo que vivía en esos ojos no era crueldad, no era malicia, ni ninguna de las emociones que reconocemos como peligrosas porque las hemos sentido alguna vez. Era algo que no tenía nombre en ningún idioma de los vivos, algo parecido a la comprensión total, a saber todo lo que hay que saber sobre cada cosa que existe, a no sorprenderse nunca. Alicia, dijo la reina, no como pregunta, no como saludo, como quien lee un nombre en una lista. Sí, respondió Alicia, y su voz sonó diferente, más pequeña, no por miedo exactamente, sino por algo que el miedo precede cuando es verdadero. La certeza de quien tienes enfrente te conoce mejor de lo que tú te conoces a ti mismo. ¿Llevas mucho tiempo aquí?, dijo la reina. No tanto, dijo. Llegué hoy. La reina no respondió de inmediato. Miró a Alicia de la manera en que se miran los mapas, buscando algo específico, un camino, una coordenada. No, dijo finalmente, no llegaste hoy. Alicia quiso argumentar. Era una niña acostumbrada a argumentar, a hacer preguntas, a no aceptar las respuestas que no tienen sentido. Pero algo en la voz de la reina hacía que las palabras se formaran despacio, como si el aire fuera más denso cerca de ella, como si el simple acto de hablar requiera un esfuerzo que Alicia no sabía que tenía. ¿Qué es este lugar?, preguntó al fin. La reina caminó hacia ella. Cada paso era silencioso, no porque la reina pisara con cuidado, sino porque el sonido de sus pasos no llegaba, como si entre ella y el suelo hubiera un acuerdo. El suelo la toleraba, pero no la reconocía. Se detuvo a 3 pasos de Alicia. De cerca, el frío era físico, no el frío del invierno, que es un frío honesto que te dice lo que es. El frío de la reina era otro tipo. El frío de las habitaciones donde nadie ha vivido en mucho tiempo. El frío de los cajones que no se abren. El frío de los nombres que se dejan de pronunciar. Es el lugar donde las cosas esperan, dijo la reina. ¿Qué cosas? Las que no terminaron. Alicia no entendió, o no quiso entender, que a veces es lo mismo. ¿Y yo?, preguntó. ¿Yo también estoy esperando? La reina la miró un momento más, y entonces hizo algo que Alicia no esperaba. Sonrió. No con la sonrisa imposible del sombrerero, con algo peor, con una sonrisa pequeña, casi imperceptible, del tipo que aparecía cuando alguien confirma algo que ya sabía.
Tú, dijo la reina, eres lo que más tarda en entender que llegó. Necesito contarles algo sobre la reina de corazones. Algo que no está en ningún libro, que Lewis Carroll no sabía cuando inventó esta versión, porque Lewis era un hombre vivo, y los hombres vivos solo pueden imaginar la muerte desde fuera, que es la única perspectiva que tienen. La reina no corta cabezas por crueldad. Eso es lo que los vivos necesitan creer, porque la crueldad es algo comprensible. La crueldad tiene motivos. La crueldad es humana. Lo que hace la reina no es humano. Las cabezas que colecciona no son trofeos. Son almas que llegaron a este lugar sin terminar. Almas que se quedaron atrapadas en el momento exacto de su muerte, repitiendo ese instante en un bucle, que se vuelve más pequeño y más apretado con cada repetición, hasta que ya no queda espacio para nada más que el momento final. La fracción de segundo. El instante en que no pudo cerrarse. La reina las libera. Eso es todo lo que hace. No con misericordia, no con crueldad, con la naturaleza absoluta de quien cumple una función que existe antes que ella, y existirá después, como el río que corre hacia el mar sin preguntarse si el mar lo quiere. Cada que le corten la cabeza que retumba en ese jardín no es una sentencia, es un cierre. Y las rosas se pintan de blanco porque el color que tienen debajo es el color de todo lo que tuvo que terminar para que algo nuevo pudiera empezar. ¿Tengo que quedarme aquí?, preguntó Alicia. Todos se quedan, dijo la reina, hasta que recuerdan. ¿Recordar qué? La reina giró. Comenzó a alejarse con esos pasos que el suelo toleraba pero no reconocía. Lo que olvidaron para poder llegar. No entiendo, dijo Alicia, y en su voz había algo que no había estado antes. Exactamente miedo, algo más preciado, algo más parecido a la desesperación, a sentir que el hilo que te conecta a algo importante se está poniendo delgado. Nada de lo que dices tiene sentido. La reina se detuvo, no giró. Habló hacia el jardín, hacia las rosas blancas que cubrían algo que era rojo, hacia ese cielo sin nombre que seguía cambiando. Lo tendrá, dijo, cuando estés lista para escucharlo. Y desapareció. No caminó hacia ningún lugar, no se fundió con las sombras, simplemente dejó de estar, con la misma lógica silenciosa con que había llegado. Alicia se quedó sola en el jardín. Las cartas volvieron a moverse, los pinceles sobre los pétalos, el blanco cubriendo el rojo. Y Alicia, por primera vez desde que llegó a ese lugar, sintió algo que no había sentido en todo ese tiempo: cansancio. No el cansancio del cuerpo, el otro, el que llega cuando una parte de ti sabe algo que el resto todavía no acepta, cuando la verdad ya entró, pero todavía no encontró el cuarto donde tiene que vivir. Se sentó en el suelo del jardín, y en ese momento, mientras las cartas pintaban y el cielo cambiaba, y el frío de la reina todavía flotaba en el aire como el rastro de algo que nunca debió existir, escuchó una voz, pequeña, cercana, viniendo de alguna dirección específica, pero venía de todas. Le dijo algo interesante. Alicia levantó los ojos. En la rama de un rosal, imposiblemente equilibrado, con esa sonrisa que era lo único de él que siempre llegaba antes que él mismo. El gato de Cheshire lo miraba, o lo que quedaba del gato de Cheshire.
Porque esta versión no era el gato travieso y filosófico del cuento. Esta versión era casi transparente, como si alguien hubiera dibujado un gato con tinta muy diluida y lo hubiera dejado bajo la lluvia. Sus bordes se deshacían, sus colores se corrían, solo la sonrisa era nítida, solo la sonrisa era completamente real. ¿Quién eres?, preguntó Alicia. Esa, dijo el gato, es exactamente la pregunta equivocada. ¿Cuál es la correcta? El gato ladeó la cabeza. Lo que quedaba de él parpadeó ligeramente, como una llama en el viento. ¿Qué eres tú? Hay una crueldad particular en recordar, no en el acto de recordar cosas felices. Eso es fácil. Eso lo hacemos todo constantemente, como una protección, como un escudo contra la dureza del presente. La crueldad está en recordar el momento exacto en que algo terminó, en volver ahí no porque quieras, sino porque de algo te lleva. En volver ahí no porque quieras, sino porque algo te lleva. Porque una pregunta te abre una puerta que preferías tener cerrada. ¿Quién eres tú? Alicia no respondió esa noche, pero la pregunta se quedó. Se instaló en algún lugar, entre sus costillas, pequeñas y filosas como una espina de rosal. Y empezó a hacer lo que hacen las preguntas que importan: crecer. En algún lugar de Oxford, esa misma noche, una madre pronunciaba un nombre en la oscuridad de una habitación vacía, una y otra vez, como si pronunciarlo suficientes veces pudiera traer de vuelta a quien lo llevaba. Alicia, Alicia, Alicia. El nombre llegó hasta el jardín de las rosas blancas, y por un instante, solo un instante, Alicia lo escuchó, sin saber de dónde venía, sin saber que era suyo.